Era la década de los 90. Yo apenas era un niño. Vivía con mis padres en la ciudad de Tijuana. En ese entonces mi padre viajaba con frecuencia a la ciudad de Los Ángeles, California, por cuestiones de su trabajo, y tenía que pasar varios días o hasta semanas en aquella ciudad, lejos de nosotros. La verdad es que sí era muy sufrido estar alejados, pues en todo ese tiempo que papá se iba, en casa sucedían una serie de acontecimientos paranormales. Pero en cuanto él llegaba todo cambiaba y se mantenía en orden. Mi familia en total somos 4 hermanos, 3 más grandes que yo y mis papás. El mayor tenía un amigo llamado Joel. Este era un chavo medio extrovertido que tenía poco tiempo, que había incursionado en una iglesia espiritista. Nos visitaba muy a menudo, por lo que poco a poco se fue ganando la confianza de toda la familia, así como de un lugar importante en esta. Comenzó a compartir con nosotros sus creencias y algunas clases de ritos de su iglesia. Él nos comentó que podía ayudarnos, pues para ese tiempo ya era bien conocido por él todo lo que ocurría en mi casa, pero su ayuda se refería a encontrar un tesoro perdido que había en la familia. Historia que mi madre le había contado y para la cual ella estaba dispuesta en aceptar de su ayuda. Todo se preparó para que llegara el día, donde Joel entraría en un trance, el cual consistía en un viaje espiritual, esto para encontrar el lugar donde se encontraba dicho tesoro. Este viajó en su trance hasta el rancho donde mi madre vivió de pequeña, describiendo el lugar, las personas y sus alrededores en aquella época. Todo lo hizo de manera correcta. Él se encontraba acostado en una cama, con los ojos totalmente en blanco. Su cuerpo se podía ver rígido, y en ocasiones este se movía como si estuviera convulsionando. La verdad es que para aquel momento yo ya me moría de miedo. Estaba hasta llorando, por lo que mi madre me tuvo que sacar de la habitación, para que no siguiera atormentándome con todo aquello. Solo sé que Joel en otras 2 ocasiones volvió a hacerlo del trance. El problema que se generaba con todo aquello que él hacía era que en casa se comenzaban a ver cosas muy espantosas, como salidas de una película de horror, las cuales fueron acrecentándose desde escuchar murmullos a través de las paredes, hasta poder observar cómo los platos de la cocina volaban. Y en las últimas 2 veces que Joel estuvo en trance, hasta se levantaba la cama con mi madre y 2 de mis hermanos acostados en ella. Pero lo que nos aterrorizó aún más fue ver cómo algunas 10 personas marchaban en fila de la cocina hacia las habitaciones de la casa. Créanme que era algo fuera de serie, pues lo hacían esto de manera uniforme. Uno de mis hermanos y yo estábamos al borde del llanto, por el miedo que todo esto nos hacía sentir. Pero en aquel momento mi madre, con mucho valor y valentía, hacía una oración en la cual reprimía y mandaba fuera de ahí a todos esos espíritus en el nombre de Jesucristo. Recuerdo perfectamente que esa noche los escuché llegar hasta el pie de mi cama, pero cuando mi madre terminó de hacer la oración diciendo amén, estos espíritus, así como habían llegado, de inmediato se fueron de ahí. La verdad es que esa noche fue imposible dormir en casa, por lo que decidimos que iríamos a rentar un cuarto de hotel. Transcurrieron los días y mi madre, desesperada, comenzó a pedir ayuda en diferentes tipos de iglesias, esto para poder limpiar la casa completamente. Así que pasaron por la casa sacerdotes, pastores y testigos de Jehová, entre otros, no pudiendo hacer nada con todo y sus oraciones. Cuando estos estaban tratando de ayudarnos, en la casa se podían escuchar lamentos, voces dando gritos, además de platos volando por la cocina. Después de varios intentos fallidos y de buscar ayuda por todas partes, llegó un día un obispo de la iglesia mormona, acompañado de otros hombres quienes eran sus consejeros. Cuando estos entraron a la casa, se percataron de que algo estaba muy mal. Recuerdo perfectamente aquella escena. Estos hombres extendieron su mano derecha y con toda autoridad delegada exigieron a aquellos entes que se fueran de ese hogar. Al momento de hacer esto, la casa tembló y se pudieron escuchar de nuevo todo tipo de bramidos y gritos. Mientras esto se escuchaba, todos los trastes puestos en los diferentes muebles de la casa se vaciaron por sí solos. Para finalizar todo este espeluznante suceso, se escuchó como un león rugía. Después de haber escuchado aquello,
Aconteció un largo silencio, y hasta el día de hoy, la paz y tranquilidad son las que reinan en mi hogar. Gracias a mi Dios Todopoderoso, y por supuesto a gente preparada en el nombre de Jesucristo, estos espíritus inmundos fueron echados de la casa, y a pesar de mi corta edad en aquel momento, pude ser consciente de que así como existe lo bueno, existe también lo malo, y que es mejor no abrir puertas que no podamos cerrar. Además, también les quiero decir que cualquier persona que pase por algo similar, busquen ayuda de parte de Dios. Él siempre será fiel y nos podrá salvar de todo mal. Era el año de 1992. Vivíamos en una localidad perteneciente al municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Apenas cumpliría los 15 años de edad y mis papás harían una gran celebración. Debo decir que hasta esa fecha jamás había vivido nada sobrenatural. Muy cerca de aquel lugar se encuentra un poblado llamado Magdalena Tlicpac. Ahí se encuentra la iglesia donde fueron las pláticas para la quinceañera. Cuando íbamos de camino hacia aquel templo, teníamos que pasar forzosamente por el panteón, pues se ubica en la misma calle y es la entrada principal al pueblo. Las pláticas, que son un gran requisito para poder efectuar la típica ceremonia de acción de gracias por los 15 años de vida, eran a las 7 de la noche. Asistían también los que serían mis chambelanes, mis padrinos y mis papás. Por aquel tiempo la barda del cementerio era un poco más baja. Mi estatura es de 1,60 m. Estirando la mano lograba tocar el ladrillo que estaba en la parte superior. El zaguán se miraba algo descuidado y frágil. Tenía barrotes que llegaban a la mitad de este. Regresábamos a casa una de aquellas noches. Yo caminaba atrás de los chambelanes y otros venían atrás de mí. Cabe decir que desde años atrás, aún siendo muy pequeña, yo pasaba por ahí con mi hermana cuando íbamos a la escuela, pero nunca me dio miedo. Continuando con la historia, yo solo veía cómo se movían aquellos árboles enormes y frondosos. Extrañamente todo parecía estar en completo silencio, pero de momento, uno de los jóvenes comenzó a gritar: ¡Un muerto! ¡Un muerto se está saliendo del cementerio y te va a agarrar! Esto justo cuando yo pasaba por el zaguán. Me asusté y corrí cuando lo escuché decir aquello. Corría muy asustada, pero entonces todos comenzaron a reír y burlarse de mí. Desde esa noche me quedé con esa idea, o trauma tal vez, pues a partir de ahí, cada vez que pasaba por el panteón, me bajaba de la banqueta antes de cruzar por el zaguán. Pasando me volví a subir a la banqueta. El punto ahora era no pasar por la entrada tan cerca. Pasaron los años y llegué a ser madre de 2 hermosos niños, un niño y una niña. Trabajaba arduamente por las noches como guardia de seguridad y así poderlos sacar adelante. Me iba desde las 5 de la tarde para poder llegar a tiempo, pues mi lugar de trabajo era cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, un poco lejos de mi casa. Una vez se me hizo muy tarde para irme a trabajar. Recordé entonces que de la Plaza de la Magdalena salen unos camiones que recorren toda la avenida Pantitlán. En esa ocasión llevaba una mochila con mis uniformes y demás utensilios de trabajo. Era una mochila muy grande. La llevaba en la espalda como es costumbre. Esa tarde era de esas que oscurece muy temprano. Me bajé del transporte para dirigirme con dirección a la Plaza Magdalena. Había que cruzar por afuera del panteón. Fue tan extraño todo, pues nunca se me había hecho tan largo ese trayecto como esa tarde-noche. Ese lugar es muy transitado. Por ahí pasa el transporte público, carros particulares y personas caminando. Pero curiosamente, en ese momento que yo pasaba, la calle estaba completamente sola, vacía. Empezó a llover y oscurecía muy rápido. Fue cuando escuché que se aproximaba una familia detrás de mí. No volteé, pero empecé a caminar lentamente, para que así me alcanzaran y no sentirme sola. Al pasar frente al cementerio, puedo asegurarles que oía a los niños jugar y reír. Eran 2, sus papás platicaban, se podía escuchar claramente. De pronto la luz se fue. Todo quedó en penumbras y volteé hacia atrás para ver a la familia. En ese preciso momento me caí de espaldas al piso, dándome un gran golpe y cayendo en un charco. Me había resbalado pues la banqueta estaba muy mojada por la lluvia que caía.
Estuve así un par de segundos tirada, quedando mi cabeza colgando. Para mi sorpresa, aquella familia ya no se encontraba en el lugar. No había absolutamente nadie ahí. Aún en el piso recostada me quedé pensando, tratando de entender qué había ocurrido. ¿Dónde estaban aquellas personas que acababa de escuchar? Segundos después a esto regresó la luz. Me giré y volteé para ver dónde me encontraba, dándome cuenta en ese instante que estaba justo frente al zaguán del cementerio. Me asusté muchísimo que de un brinco me levanté, sin ni siquiera sentir el peso de aquella mochila. Salí corriendo como pude de aquel lugar, sintiendo un inmenso frío por el agua que me empapaba. Terminé por llegar a mi casa sin saber realmente lo que había sucedido. A mis 42 años ahora, cada vez que paso por el panteón, y precisamente frente a aquel zaguán, trato de no voltear hacia allá, pues un miedo inmenso recorre todo mi ser. Esto a pesar de que ya remodelaron las bardas, así como el zaguán también. Nunca sabré realmente qué fue lo que pasó aquella terrible noche. Un día, estando manejando para llevar a mis hijos al colegio, uno de ellos me preguntó si algún día a mí o a mi familia nos había ocurrido algún evento paranormal. Dudé un poco para responder, pues desde siempre tanto a mí como a mis hermanos, primos y demás familia, nos encantaba todo lo referente a lo paranormal, dando lugar a muchas experiencias en cada uno de nosotros, pues me quedaba muy claro que el mal existe, es muy real. En aquel momento recordé una situación que ocurrió en mi adolescencia y decidí contarles. Mis compañeros y yo estábamos en el colegio. Yo tenía 16 años y creo que la mayoría también. Teníamos que trabajar en el día para poder estudiar por las noches. En el colegio teníamos una pandilla de adolescentes que estaba formada por Erika, por Fernanda y yo de mujeres. Los muchachos eran Alexander, Flavio, Adolfo y Fabio, siendo el más grande en edad y fuerza Alexander, por el que nos sentíamos todos protegidos. El colegio estaba formado por 5 aulas, solo que en ocasiones solo teníamos 2 clases por la noche, por lo que nos hacíamos la pinta saliendo del colegio y regresábamos hasta que llegaba la hora de volver a casa. Recuerdo muy bien que uno de nuestros mayores hobbies era irnos al cementerio y hacer una fogata. En una de tantas idas al panteón ya de noche, se reunió con nosotros mi novio, el primer amor de mi vida, que solo lo podía ver los fines de semana, pero en esa ocasión no recuerdo por qué fue que se nos unió. En la reunión comenzamos a beber y a fumar, para poco a poco ir adentrándonos por encima de las tumbas. Este cementerio era muy bonito, pues la mayoría de las personas ahí sepultadas eran de familias ricas. Esa noche Fabio, uno de mis amigos y compañero del colegio, comenzó a sudar muchísimo, saliendo corriendo despavorido hacia el fondo del cementerio, perdiéndose en la inmensa oscuridad. De un momento a otro, regresó de nuevo corriendo y sudando de una manera muy extraña, y una voz horrible así como demoníaca, para de nuevo salir corriendo hacia el fondo del cementerio. Esto lo hizo en varias ocasiones, al grado que pensamos que estaba bromeando solamente, pero que hasta en una de tantas vueltas, jamás regresó. Lo buscamos y le gritamos por varios minutos, pero no tuvimos éxito. Y como jóvenes irresponsables decidimos alejarnos de aquel lugar, corriendo lo más rápido que pudimos. Todos volvimos a nuestras casas con mucho miedo. Ahora que lo pienso, sé que si tuviera la edad que tengo, jamás lo habríamos abandonado aquella noche. A la noche siguiente volvimos al colegio, todos con la esperanza de volver a ver a nuestro amigo, pero este nunca llegó. No volvimos a saber nunca más de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. A raíz de todo aquello, nuestras vidas comenzaron a pasar por situaciones muy complicadas. El mal se hizo presente. Terminamos el año del colegio y cada quien siguió con su vida. Pasaron 6 años aproximadamente. Yo trabajaba como empleada en una tienda de hamburguesas, cuando un día de pronto me encontré con Flavio en la calle, uno de los amigos con los que iba al cementerio. Le di un gran abrazo y le pregunté que cómo estaba. Él me contestó que iba saliendo de prisión. Me quedé muda por un instante. No sabía qué contestar, hasta que la curiosidad me ganó y le pregunté que por qué estuvo en prisión.
Él me contestó que estando ya muy borracho, había acabado con otro muchacho en una pelea callejera. Así seguimos platicando de muchas otras cosas más, cuando de pronto comenzó a hablar de los demás compañeros del colegio, con los que salíamos a hacer nuestras reuniones en el cementerio. Alexander, el chico grande y fuerte, se había quitado la vida. Esto según él, por la ingesta de anabólicos que le afectaron el sistema nervioso, volviéndolo un hombre muy agresivo y depresivo. Erika, una de las chicas, había quedado embarazada, pero sufrió un accidente automovilístico con su novio. Este no salió bien librado y falleció. Ella quedó paralítica en una silla de ruedas, pero logró dar a luz a una linda niña, Fernanda. Su novio murió ahogado. De Adolfo nadie sabía nada. Fue en ese preciso momento cuando decidí hablar de mí, diciendo que aún continuaba en terapia por la muerte de mi novio Sergio, como este se llamaba. A él le quitaron la vida en febrero, después de terminar el curso en diciembre, esto en una discusión de tránsito. Después de contarnos todo aquello, llegamos a la terrible conclusión, que todos habíamos sido víctima de una maldición o alguna fuerza paranormal, pues no podía ser posible que todos termináramos así de mal. Esto por haber dejado a Fabio aquella terrible noche a su suerte. En el suceso que te voy a platicar el día de hoy, se ven involucrados mi padre y dos de mis tíos. Esto cuando ellos estudiaban aún la primaria. Mi padre, originario de Villa de la Paz en el estado de San Luis Potosí, desde muy niño cuenta que se mudó al municipio vecino de Matehuala, para así poder terminar la primaria, entrando a estudiar a la primaria que lleva por nombre Miguel Alemán. A un lado de esta se encuentra un parque, donde solían ir a jugar después de salir de clases. En una ocasión, cuenta que se quedó más de la cuenta, pues comenzaba ya a anochecer, quedándose la calle completamente sola. Solo el sonido de los grillos y de una que otra ave se podían escuchar. De repente comenzó a sentir un fuerte frío, que entre más y más se iba sintiendo más helado. De pronto comenzó a escuchar un par de tacones a lo lejos sobre la calle Hidalgo. Estos se podían escuchar lentos pero constantes. Mi padre y mis tíos corrieron a esconderse detrás de un gran árbol, y estos al asomarse solo pudieron ver a una mujer vestida de negro, con un vestido como de los que usaban en la época colonial, que asemejaba como si estuviera de luto. Un velo largo y negro le cubría toda su cara. Solamente se le podían ver unas blancas y huesudas manos, que llevaban una especie de esfera parecida a un globo, el cual acariciaba con la otra mano, y este producía un chillido que daba un tremendo escalofrío, lo que hacía que todos los vellos de sus cuerpos se erizaran. Pero lo más escalofriante aún que ellos vieron fue al observar sus tacones, pues estos no tocaban el suelo. Era como si flotaran, pero sí producían el sonido contra el piso. Era algo muy desconcertante para ellos. Esta mujer recorrió todo el parque hasta que desapareció en la oscuridad de la noche. Mi padre y mis tíos, al ver que ya se había desaparecido aquella extraña mujer, salieron corriendo despavoridos sin parar hasta llegar a su casa muy asustados, padeciendo fuertes fiebres hasta ser barridos con hierbas y curados de espanto. Pero eso sí, no sin antes llevarse una buena regañada por sus padres aquella noche.